¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, tenemos allá por el Parlamento y específicamente por la Cámara de Diputados, hay una cantidad de proyectos que ya hace unos meses andan dando vueltas y que alrededor de 20 proyectos de ley, donde en su momento me invitaron a exponer por la CTA de los Trabajadores, proyectos con un contenido francamente antisindical, antilaboral, para decirlo de alguna manera, no solamente antisindical, antisindicato, sino proponiendo pérdidas de conquistas notorias para el movimiento obrero. Ahora, ¿hay una relación directa entre las conquistas del movimiento obrero y el funcionamiento de los sindicatos? Y yo me atrevería a decir que sí, ¿no? O sea, algo tenemos que ver, algo tiene que ver el movimiento obrero organizado con las conquistas que hoy gozan una parte muy importante de los trabajadores de este país. Derechos como las vacaciones pagas, derechos como las horas extraordinarias, como los aguinaldos, como licencias varias, como el derecho a defensa en general. Y eso tiene que ver con las organizaciones gremiales. También hay que aclarar que, bueno, hay una parte importante de los trabajadores que no tienen ninguno de esos derechos y que no tiene representación sindical, no tiene todas estas conquistas importantes que estoy planteando, no tiene justamente representación sindical. Por ahí anda, o de acuerdo al momento o a la época en que se vive, se intenta hacer creer que el problema del trabajo tiene que ver con que se supone que los laburantes organizados tenemos demasiados beneficios, así como lo escucha, ¿no? Tenemos demasiados beneficios y que en tanto se pudiera ecualizar entre los que no tienen beneficios y los que tenemos beneficios, la cosa andaría mejor. Bueno, parece que la historia de los trabajadores organizados dice claramente que no funciona de esa manera y que en todo caso la voracidad empresaria necesita un contrapeso permanente que es la organización gremial. Esto no es nada nuevo, es algo más bien tiene entre 180 y 200 años, ¿no? Digo, por lo menos en este sistema de producción, y los sindicatos hemos venido a lo largo del tiempo pudiendo tener conquistas, sostener conquistas para nuestros representados, pero a su vez tener derechos para funcionar y tener reconocimiento en las leyes laborales y por los propios acuerdos que uno alcanza con las cámaras empresarias o las patronales. Bueno, parece que todo esto está puesto en cuestión. Para charlar sobre el tema tenemos como invitado a Gustavo Ciampa, un amigo y además abogado laboralista. Además de amigo, un abogado laboralista que hoy está también trabajando y asesorando en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Por favor. Estás trabajando con los parlamentarios, ¿no? Estoy trabajando en este momento con Sergio Palazzo. ¿Viste? Yo vengo de una secuencia en la Cámara de Diputados. Yo fui asesor de Héctor Recalde en la Cámara mientras él fue presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Todo el periodo de Recalde. Después fui asesor de Abel Furlan, de Claudio Armachea, ahora de Sergio Palazzo en la Cámara. Siempre con diputados y diputadas de extracción gremial, en su momento con Alicia Castro, cuando claro, frente a la ley Banelco, cuando Alicia rompió con su bloque allá por el 2000 para... Secretaria General de Aeronavegantes. De Aeronavegantes, ¿no? para confrontar respecto del proyecto de lo que se convirtió después en ley, que fue popularmente conocido como ley Banelco, ¿no? Producto de una coima en el Senado de la Nación. Terrible fue la forma en que se sancionó esa ley, pero tan perversa como la forma, y además antirrepublicana, ¿no? Violatoria de la Constitución, inmoral, todo lo que se quiera, lo que tenía era una perversión de contenido también. A veces la nocividad de haberla conseguido con una coima hace perder de vista la nocividad del contenido. ¿Oíste hablar de la relación entre la forma y el contenido? Claro. Bueno. Y hoy estamos de vuelta con esos contenidos, ¿viste? Porque el 9 de julio entró en vigencia
la ley bases que consiguió el gobierno nacional, que en lo que hace al capítulo laboral es un desprendimiento parcial de el DNU 70, el primer DNU de Milei a los 10 días de haber asumido, que fue declarado inconstitucional el capítulo laboral del DNU por la justicia del trabajo, en un expediente que fue muy rápido, muy expedito. No digo, nos generó un compromiso a los abogados laboralistas, porque después te llaman los clientes y dicen, pero si en un mes se resolvió este expediente judicial, ¿por qué mi juicio tarda tantos años? Bueno, claro. Pero digamos, digno de mención el rol que tuvo la justicia del trabajo, justicia nacional del trabajo en ese expediente, y el rol de las centrales sindicales que plantearon los amparos, fueron muy bien planteados. Bueno, pero pocos meses después, el gobierno mete por la ventana en la Cámara de Diputados, en el proyecto de ley bases, un capítulo laboral que toma una parte del DNU 70/23 y se convirtió en ley en julio. Y ahora el Fondo Monetario Internacional dice que hace falta una reforma laboral en la Argentina, con lo cual, digamos, esto tendría que tener un primer presupuesto que reconozca al gobierno nacional el fracaso de la ley base, porque teóricamente la ley base era para generar empleo, y no generó empleo, y no mejoró la situación de los trabajadores, que reconozca el fracaso de la ley base, la derogue, volvamos a la ley anterior y discutamos una nueva. Pero es la insaciabilidad. Yo vengo hablando de la insaciabilidad. Esto ya lo vimos en los 90 también, ¿no? Sí. Cada reforma laboral regresiva después era no, pues no es suficiente y queremos más, queremos más. Nosotros también somos insaciables, porque nosotros queremos que los trabajadores y las trabajadoras estén cada vez mejor. Si eso se puede decir insaciabilidad. Claro. Pero estos quieren que estén peor y quieren cada vez acumular más. Y tienen un discurso muy complicado culturalmente, digamos, en lo que es la macrocultura, que es lo que vos decías recién. Generar en la sociedad y en muchos trabajadores y trabajadoras la sensación de que lo que ellos no tienen de trabajo, de salario, de condiciones de trabajo, de salud, no lo tienen porque hay otros que lo tienen. Claro. Entonces nivelemos para abajo. Claro. Y es la pelea entre los pobres. Claro. No es que los grupos concentrados cada vez ganan más, cada vez fugan más. Pero te dicen, no, trabajo en negro, las grandes empresas no hay. No hay trabajo negro en las grandes empresas, lo que hay trabajo negro es la economía de subsistencia, la economía informal, pero después vienen los blanqueos, y cuando vos te fijás quiénes son los que blanquean los millones de dólares, son los grandes empresarios de la Argentina. Claro. ¿De dónde sale esa cantidad de plata en negro? No sé cuál es la forma en que negrean, pero el gran negreo de la Argentina, el producto de ese gran negreo, se va a los grandes capitales. Entonces, ahora estamos en una situación donde el fondo le dice al gobierno hay que hacer más reforma laboral, y además donde el propio gobierno, ya antes de fin de año, una veintena de diputados oficialistas presentaron un proyecto de una nueva reforma laboral para tratar de llevar a la ley aquellos contenidos que tenía el DNU 70 y que no quedaron incorporados en la ley base. Recuerdo que yo participé como invitado a esa reunión una reunión de comisión, donde llamativamente estuvo la UIA, no estuvo Daniel Funes de Rioja, estuvo Tala. José Tala. Sí, y planteó que la UIA no estaba con los proyectos que regulaban para abajo la actividad sindical. Ese fueron en los proyectos de reforma de la ley sindical. De la 23.551. Donde la UIA... A ver, yo no soy quien para decir qué planteo es inteligente y cuál no, si no parece que uno se pone en el centro de la inteligencia. Pero digo, planteo para atender. La UIA dijo, este no es un tema en el que nos vamos a meter. Claro. No es un tema en el que nos vamos a meter, pero en los sectores empresarios, a los sectores empresarios, los sectores empresarios que, sin perjuicio de defender sus intereses, saben que las relaciones laborales tienen reglas de juego tradicionales, digo, que hay una relación de conflicto permanente, que no hay acuerdos de paz. Hay un autor uruguayo que decía, en las relaciones laborales no hay acuerdos de paz en los conflictos, hay armisticios. Acordamos hoy y mañana tendremos otro conflicto, porque se va modificando la situación económica, habrá reclamo de nuevos incrementos de salario, o de ir detrás de la inflación, o de obtener tal conquista, digamos, son relaciones de por sí conflictivas. Pero los conflictos laborales se encausan donde se tienen que encausar, que es en el Ministerio de Trabajo, no en las fiscalías penales, claro, no en la justicia penal. Entonces, somos interlocutores permanentes. Entonces, a las cámaras empresarias, yo creo que las que tienen esta concepción, quieren tener sindicatos que sean representativos y que,
digamos, tengan fuerza en esa representación, porque son los interlocutores válidos, si no, no hay acuerdo que vaya a ser cumplido. Cuando de la otra parte vos tenés un interlocutor formal que no puede hacer cumplir a sus representados los acuerdos que celebra, entonces la negociación se complica en su resultado. Son acuerdos que no se cumplen y se les dispara la microconflictividad. Entonces, en esos proyectos, la UIA dijo, yo no me voy a meter, pero los proyectos eran, como vos lo decías, claramente antisindicales. Ahora están, a ver, y eso no quedó solo en las charlas informativas, donde estuvimos de representaciones gremiales. Yo estuve por la Universidad de Buenos Aires, como titular de cátedra de Derecho Colectivo del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hubo otros profesores, hubo también representantes patronales, empresarios, y en la última reunión del año se sometió a firma un dictamen unificado que habían logrado entre los diputados y diputadas que querían la reforma del sistema sindical hacia este sentido de la antisindicalidad, y no lograron la firma necesaria para aprobarlo. Con lo cual, no pudo pasar al recinto. Entonces, ¿qué quiero decir con la antisindicalidad? Y déjame puntualizar en esto. Sí. Yo trato de evitar, en el análisis de estas situaciones, más allá de que tengo mi visión del tema, entrar a analizar cuáles son las intenciones que tienen los autores de las leyes. Te digo, la intención me la pueden discutir, y yo puedo pensar que es una y el otro me puede decir que es otra. Te digo, concentremos en los efectos que tienen los proyectos de ley de convertirse en normas, en leyes. Te digo, el efecto que tendrían esos proyectos, más allá de lo que quieran hacer los autores de los proyectos, es claramente antisindical, porque tendrían como efecto debilitar a las organizaciones sindicales. Y esto constitucionalmente no se puede hacer. Mira qué interesante esto. A ver. En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Constitución, y con la misma jerarquía que la Constitución, una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución nacional. Y la propia Constitución dice que esos tratados internacionales rigen en nuestro país en las condiciones de su vigencia. En las condiciones de su vigencia, ¿qué quiere decir? Porque digamos, una frase un tanto extraña, si uno tiene que dilucidar qué quiere decir. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dijo, en su conformación anterior a la actual, que además es muy complicada la actual, que en las condiciones de su vigencia quiere decir que esos tratados internacionales se deben interpretar y aplicar tal como los interpretan y aplican los órganos que cada tratado creó para interpretar y aplicar esos tratados. Entonces, yendo a un tratado. Pone un ejemplo. Un ejemplo, se puede el Pacto entender. de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta en la forma que lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el año 2021, 5 de mayo de 2021, un instrumento que se llama Opinión Consultiva 2721, que lo que hace es interpretar en su carácter, lo dice la propia Corte Interamericana, de intérprete auténtico y último del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto dice, yo soy el único que está autorizado por el propio tratado a interpretarlo. Y además soy el último intérprete. ¿Viste como la canción Después de mí no hay nada? O Después de ti no hay nada. Bueno, después de lo que yo digo, nadie puede interpretar algo diferente. Y esta opinión consultiva 2721 se refiere a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al derecho de huelga. Es riquísimo su contenido. Entonces, esta opinión consultiva es la interpretación auténtica y última de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional. ¿Y sabe qué dice la Corte Interamericana? Habla de muchos temas, ¿no? De libertad sindical, derecho de huelga, negociación colectiva, indisponibilidad colectiva, etc. Pero dice, tiene este parámetro, dice, los estados tienen la obligación, el deber de adoptar todas aquellas medidas de carácter cultural, político y administrativo que salvaguarden la libertad sindical y fomenten el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Bien. Mira qué curioso esto. Esto quiere decir que para nuestra Constitución Nacional, interpretada tal como lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda la normativa que se dicte tiene que estar dirigida a fortalecer los sindicatos. Y que si hay normativa que se dicte que debilita a los sindicatos, esa normativa viola la Constitución Nacional y por ende es inconstitucional.
Ahora estos 20 y pico de proyectos, que todavía están en la Cámara de Diputados de la Nación, pero su tratamiento se frenó, los están limitando a un tema, que es el tema de las contribuciones solidarias. ¿Qué son las contribuciones solidarias? Vamos a aplicar un poco por si no es claro el concepto. Todo afiliado a un sindicato paga una cuota de afiliación porque como cualquier entidad civil, un club, una sociedad de fomento, una asociación, tienen los sindicatos la facultad de imponerle a sus afiliados a través de la asamblea o el congreso una cuota sindical. Cuota sindical que le da al afiliado todos los derechos que tiene de participar en la vida interna del sindicato. Pero el sindicato, cuando actúa, no solo representa a sus afiliados, representa a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados. Y de la actividad del sindicato, de su actividad, corramos los servicios que muchas veces presta el sindicato, de turismo, capacitación, no sé, hotelería, corramos eso. En lo que es interlocutor de representación sindical frente a las patronales, está representando a todos los trabajadores, porque representa el interés colectivo, se llama, si querés después nos metemos en eso. Representa a los afiliados y los no afiliados. Doy un ejemplo concreto. Cuando el sindicato firma un aumento salarial, ese aumento salarial lo reciben todos. Afiliados y no afiliados. Entonces parece razonable y justo que cuando el sindicato se mantiene por el aporte de los afiliados, pero de la actividad del sindicato se benefician tanto afiliados como no afiliados, el no afiliado también tenga que hacer alguna contribución, que no es igual a la cuota de afiliación, es menor, al sindicato de cuya actividad se favorece. Eso es lo que se llama contribución solidaria. El aporte que se hace, digamos, que surge de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué quieren hacer estos proyectos? Terminar con las contribuciones solidarias, que no haya más contribuciones solidarias. Prohibir las contribuciones solidarias. Entonces, esto, por un lado, digamos, si uno va a qué efecto tiene, ¿esto fortalece o debilita a los sindicatos? Y claro, lo debilita. Con lo cual, a la luz de lo que yo mencionaba, no se podría hacer constitucionalmente porque lo impide la interpretación que el intérprete auténtico y último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice de los temas sindicales. Dice, los estados deben adoptar toda la medida para fortalecer, no pueden adoptar medidas que debiliten. Y en segundo lugar, esto afecta a la autonomía colectiva, pues las contribuciones solidarias, a diferencia de la cuota sindical que surge del propio sindicato o su asamblea, la contribución solidaria surge de la negociación colectiva. Entonces, lo que quieren hacer es prohibirla para todos los trabajadores. Incluso hay algunos de los proyectos que creo yo que tienen un error conceptual, ¿no? O le falta información. No tienen mucha idea de o le falta información funciona. Que hay algunos que la prohíben. Dicen, no se puede, a nadie. Y otro dice, se puede, pero solo los afiliados. Y para los afiliados no hace falta firmar un convenio colectivo para que tengan la obligación de pagar lo que sería para el afiliado una cuota, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora están focalizados en un sector de diputados que responde al oficialismo y a los aliados del oficialismo que buscan esto, terminar con las contribuciones solidarias. Esto, déjame aclarar también, el tema de las contribuciones solidarias está avalado incluso por la Organización Internacional del Trabajo, que las admite cuando son pactadas en convenios colectivos. Absolutamente, como vos lo estás planteando. O sea, ahora digo para aclarar por ahí el principio del programa, hay una parte que tiene que ver con el funcionamiento de los sindicatos. Hay para todos, porque también vienen por una cantidad de conquistas y formas de conquistas y derechos que se adquirieron colectivamente y por sobre todas las cosas por la ultraactividad de los convenios colectivos. Bueno, digo, ¿no? Es el otro, porque si no parece que solamente vieron por dónde entrarle, por decirlo de alguna manera, entrarle a los sindicatos, al movimiento obrero organizado. También directamente por los convenios. O sea, los convenios, hoy, si no hay un acuerdo entre partes, entre la patronal y los sindicatos, los convenios siguen vigentes, ¿sí? Lo que se está pretendiendo, como se pretendió en los 90, es que pierdan ese carácter de ultraactividad y que si no hay un acuerdo en determinado lapso de tiempo, ese convenio caiga y se vuelva a la ley de contrato de trabajo en el mejor de los casos. Yo acostumbro señalar algunos factores o algunos elementos que me parecen importantes de la ultraactividad. Uno es precisamente que los trabajadores y trabajadoras no pierdan los derechos que están previstos en el convenio colectivo de trabajo porque el convenio no se renovó. Entonces,
Cuando la Constitución ordena que las leyes deben garantizar condiciones dignas y equitativas de labor, ¿cuáles son las condiciones dignas y equitativas de labor? Por lo menos las que están en los convenios. Por lo menos. Entonces no podrían caer. Pero hay otro elemento que a mí me resulta interesante y uno puede decir, bueno, sean para bajar la tierra, no sé qué. Los convenios colectivos son la historia de esa actividad, son la historia de las relaciones laborales de una actividad. No te quepa duda. Si vos cada tanto tenés que arrancar de cero, digamos, es como decir, bueno, arranca la historia de vuelta, ¿no? No te quepa duda, Entonces, sobre todo porque además, y está muy buena, te la voy a robar. dale, te la presto, te la presto. Porque está muy buena, ¿no? Muy buena la definición de que son la historia de la actividad, porque contrariamente a lo que se piensa, las organizaciones gremiales renovamos, les diría, mes a mes, día a día los convenios colectivos. Dicen, no, pues los convenios colectivos son vetustos, son viejos. Mentira. O sea, no hay un convenio colectivo, no hay ni un convenio colectivo que no haya sufrido múltiples modificaciones a lo largo de los años. Además, hoy en día, Lo que pretendemos, los que representamos a los trabajadores, es que esas modificaciones sean para mejor, no para peor. en los últimos 23 años, 22 hoy, se dio algo que no se había dado en toda la historia argentina, que es la permanencia de la negociación colectiva. Claro. Digamos, ¿por qué no se había dado en toda la Argentina? Bueno, por la cantidad de años y la cantidad de veces que hubo ruptura institucional, y en cada ruptura institucional, cada golpe de Estado, cada dictadura cívico-militar, se terminaba la negociación colectiva, no había aplicación de convenio, etc. El lapso más extenso de nuestra historia de continuidad de la negociación colectiva es y digo además, de negociación colectiva con el sentido de la negociación colectiva, que también lo dice la opinión consultiva 2721, que es la mejora continua de las relaciones laborales. Claro. No es negociar condiciones de trabajo, no. La Corte Es dice mejorar. la mejora, es la mejora. Sí. Digamos, se dio en estos 23 años. Hoy en día hay instalada una dinámica. Hay una ley de procedimiento de negociación colectiva. Dice que quiere iniciar la negociación colectiva, tiene que mandar una carta de documento diciéndole, mire, yo represento a tal, le quiero negociar tal cosa. Poner en conocimiento del ministerio, el ministerio fija audiencia, etcétera. Eso sigue estando la ley. Pero la negociación colectiva hoy se da de otra manera. Por lo menos entre los interlocutores permanentes. Se da con esto, digamos. No sé, llama el secretario general, el secretario gremial del sindicato a la Cámara de Patrón y dice, no, tenemos que juntar a negociar. Y se juntan a negociar. Después el acuerdo va al ministerio, se homologa, todos los aspectos. Pero el inicio, porque ya hay comunicación permanente. Esto que vos decís, se negocia todos los días, es así, se negocia permanentemente. Pero déjame decir el tercer elemento importantísimo de la negociación colectiva, que para mí es quizás el más relevante. Te define la fuerza de cada sector sindical y patronal en la mesa de negociación. Cuando vos vas a renegociar un convenio colectivo de trabajo, no tenés la misma fortaleza si una ley te dice el convenio es ultraactivo y si usted no se pone de acuerdo con la contraparte van a seguir las condiciones actuales. A que te diga, si no negoció en determinado periodo se pierden todas las condiciones. Está jodido. Porque claro, yo acostumbro dar un ejemplo. O sea, que una vez me dijeron, che, qué interesante. Es ficticio y nadie se lo imagina, pero fíjate hasta qué punto estamos acostumbrados a que siempre tenemos que ir a defender derecho y mantener conquista, etcétera. Mira si una ley dijera, si finalizado el periodo de vigencia de un convenio colectivo las partes no se pusieran de acuerdo en determinado plazo, poner el que quiera, no me cambia, porque el reloj de arena es el reloj de arena, cuando termina de caer y se agota el tiempo, sea corto o sea largo. Si las partes no se pusieron de acuerdo, automáticamente se duplican los salarios, se reduce la jornada de trabajo un 25% y se incrementan la licencia un 50%. Yo como sindicato soy Maradona y Messi, me siento así. Espero. Y claro, queda esperar. Bueno, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos es la inversa. Es la inversa. Es muy buena. Te pone como sindicato en el lugar. El primer día te puede hacer el guapo, si no vamos a acordar, no sé. Cuando se te acerca la fecha de vencimiento, para mantener alguno de los derechos tenés que resignar otros. Obvio. Y el sector patronal son Maradona y Messi juntos, pero porque la ley los ayuda. Las leyes sobre negociación colectiva, que parece algo tan, sobre los procedimientos, sobre los efectos, que parece algo tan distante, tan abstracto, tan de los dirigentes sindicales. Es del día a día. Es del día a día y te incide en las condiciones de trabajo de cada trabajador. Recordemos nada más que esto, Gustavo, vos lo rozaste recién. Acá ya hubo una prueba de que no son los convenios colectivos, ni las cuotas solidarias, ni nada, ni ninguna conquista obrera
la que hace que no haya puestos de trabajo. Nosotros tuvimos, lamentablemente, ¿no?, desde el 76 al 82, una dictadura militar que suprimió la vida interna de los sindicatos, intervino en los sindicatos, secuestró, hizo desaparecer comisiones internas enteras, y ninguna de estas leyes que estamos hoy hablando estuvieron vigentes, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, ¿qué se duplicó el empleo? ¿Aumentó el nivel de vida de los trabajadores? No, todo lo contrario. Desocupación salvaje, no, pero desocupación salvaje realmente. Caída del salario de una manera exorbitante y, no sé, menos actividad sindical y menos derechos obligaciones que tuvieron los sindicatos en ese periodo no hubo. Y sin embargo, la cuestión es otra, ¿eh? La cuestión es poder tener una regulación de la vida laboral a través de la negociación colectiva, y que en esa regulación los más débiles tengan una representación institucional como somos los gremios. Ahora, después se pueden mejorar, pueden ser mejores, peores, pero es una cuestión que tenemos que decidir aquellos que organizamos, generamos y ponemos y sacamos a nuestros dirigentes, ¿verdad? Esta es toda intervención externa tiene un interés concreto, absolutamente concreto. Y en este caso no es justamente la de los trabajadores, es de aquellos que buscan ganar más y que perdamos derechos, y que los ajustes en definitiva terminen siendo para los 7 millones de trabajadores y trabajadoras que tenemos convenio colectivo de trabajo y tenemos sindicatos. O ganan más el otro 50% de la fuerza laboral que está en negro, que está precaria. No, gana mucho menos, muchísimo menos. Y la prueba entonces es esto es absolutamente contrafáctico. Estos están mal, estos están mejor. ¿Por dónde tenemos que ir? Por lo que están mejor. Digamos, y en definitiva, la cantidad de puestos de trabajo y la calidad de puestos de trabajo tendrá que ver, ¿sí?, directa o indirectamente, con poder realizar una ganancia en un proyecto de país que se industrializa, que sustituye importaciones, que genera un mercado interno. Todo lo contrario de lo que está sucediendo. Así que en realidad todas estas medidas no hacen sino profundizar la situación de deterioro que tiene el nivel de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Te agradecemos muchísimo la visita, como siempre, Gustavo, y bueno, nada, te volvemos a invitar para ver cómo sigue esta discusión en el Parlamento. Dale, para mí siempre un gusto. Gracias. Gracias. Chau.
Entendemos que es una de las actividades más importantes, por no decir la más importante, que tiene un sindicato, poder dotar a todos nuestros compañeros y compañeras de las herramientas necesarias para poder mejor enfrentar los desafíos que tenemos todos los días. Para que esto sea efectivo, ese saber tiene que estar suficientemente ordenado y sistematizado como para que ustedes puedan no solamente saberlo, sino también transmitirlo a los compañeros y compañeras. Pero queremos saber con lo que se van a encontrar acá, con 2 militantes intentando encarar un curso de formación sindical e intentando hacer un salto de calidad y un esfuerzo enorme por pensar las cosas de manera colectiva. Y esa es nuestra impronta y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. 4 encuentros vamos a tener en total y de los 4 encuentros un hilo conductor. Ese hilo conductor son ustedes, delegados y delegadas, rol del delegado. Es ese el hilo conductor que va a atravesar todas las temáticas. Cómo es este proceso colectivo de estar sindicalizados, todos los beneficios que le puede dar la organización sindical que los protege, ¿no? Y sobre todo para poder generar esa identidad y que los trabajadores de las telecomunicaciones se identifiquen con FOETRA, con los sindicatos telefónicos.
Estamos acá con Viviana Cifarelli, ella es coordinadora de IDETEL y nos va a contar un poco acerca de qué es IDETEL y cuál es el espíritu que motivó su creación. IDETEL nace en el 2010 por iniciativa de FOETRA, el Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, atendiendo a la dinámica de la rama, el desarrollo que venía teniendo la rama y entendiendo cuál era la amplitud, la extensión y la profundidad de ese desarrollo. No solo tecnológico, sino también en cuanto a los cambios en los procesos de trabajo. Entonces FOETRA, entiende que hay que crear un instrumento para los trabajadores y las trabajadoras de las telecomunicaciones que acompañe todo ese proceso de cambios en los procesos de trabajo, en los puestos de trabajo, en las habilidades que se necesitan para hacer los trabajos con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas formas de trabajar y de comunicar. En ese momento lo que se impone, es en principio investigar qué es lo que está sucediendo en la rama, cuáles eran todos estos cambios, y a partir de ahí se empezó a pergeñar y a crear y a pensar formas de formación, capacitación y formación profesional para todos estos trabajadores y trabajadoras que se veían impactados por estos cambios en la rama. Entonces se comenzó a planificar distintas instancias de formación dentro de lo que es la formación técnico-profesional. Y así es como el IDETEL crea, en primer lugar, una tecnicatura universitaria en telecomunicaciones para formar técnicos especializados, crea un centro de formación profesional para hacer formación profesional básica y a partir de ahí empieza a desarrollar estos instrumentos en convenio con otras instituciones. ¿Por qué? Porque además de que pensar esta especialización de la capacitación, además de pensar en que esta capacitación tenía que ser integral, estar presente en todos los ámbitos del proceso de trabajo, así sea un técnico que piensa y planifica las telecomunicaciones o el modo de comunicar, así como también tendría que estar presente en las habilidades que un trabajador necesita para generar esa conexión y esa comunicación entre las personas, también cree que es necesario jerarquizar esta capacitación. ¿De qué modo piensa esa jerarquización? Que todas las capacitaciones que dé estén certificadas de manera oficial. Entonces hace convenios, en este caso con la Universidad Tecnológica Nacional, crea la Tecnicatura Universitaria en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional y finalmente encuentra la posibilidad de otorgar un título universitario especializado en telecomunicaciones. Entonces tenemos la Tecnicatura donde formamos técnicos especializados en telecomunicaciones. Eso por un lado. Por otra parte, formación profesional, lo que es la dinámica de la cotidiana, del trabajo, la operación que hacen los trabajadores y trabajadoras cotidianamente, eso lo hace a través de la formación profesional, haciendo convenios con los ministerios de educación. En este caso, comenzamos con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces creamos el Centro de Formación Profesional número 22 que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, empezamos a ver la necesidad de que los trabajadores estén más cerca de estos sitios y espacios de formación y capacitación. Entonces fue así como que en el transcurso de los años pudimos generar un convenio con la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y creamos otro centro de formación laboral en Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. Entonces, de esa manera, no solo que acercamos la capacitación, sino que la acercamos geográficamente también. Qué bueno. Entonces, ahí desplegamos, toda una cantidad de ofertas educativas diferentes. Para el trabajador que está en la cotidiana operando, para aquel que quería jerarquizar más su formación dentro de la especialización como técnico universitario. Te pregunto, sí, ¿solo para Buenos Aires sería? Bueno, con el paso del tiempo entendimos que esto también era necesario para nuestros compañeros del interior del país.
Entonces, a través de convenios de formación para el trabajo que fuimos desarrollando con otras instituciones, universidades, Ministerio de Trabajo en el caso del gobierno anterior, Secretaría de Trabajo en este momento, Secretaría de Comunicaciones, con todas esas instituciones fuimos creando y articulando proyectos de formación profesional que nos permitió abrir algunas sedes en otras provincias del país. Entonces pudimos crear cursos de formación profesional con nuestros compañeros y compañeras de Tucumán, del Chaco, de Rosario, de la ciudad de Santa Fe y además pudimos desarrollar una cantidad de cursos virtuales. ¿Sí? Entonces eso nos permitió llegar a otras provincias, exactamente. Entonces pudimos abrir, no solo para nuestros trabajadores y trabajadoras, sino que pudimos abrir esto a la comunidad. Excelente. Y llevar esta especialización en telecomunicaciones al resto de los trabajadores y trabajadoras que están en la rama o quieren ingresar a la rama, porque también tenemos en cuenta que es una rama muy dinámica y que está en expansión. Entonces, en esa expansión hay un montón de otras propuestas laborales, así como las cooperativas, por ejemplo. Entonces, pudimos llegar también a dar capacitación y formación especializada, seria y profunda, a compañeros y compañeras que están creando algún tipo de cooperativas para, por ejemplo, llevar comunicación a sus propios barrios. Ya podés inscribirte en la Tecnicatura Universitaria en Telecomunicaciones de IDETEL, con título de validez nacional otorgado por la UTN, en 5 cuatrimestres, con modalidades de cursada virtual a través de clases sincrónicas, campus virtual propio y aula streaming, laboratorio equipado con instrumentos de última generación, para desarrollar clases híbridas, formación integral actualizada. Requisito secundario completo. Aranceles solidarios. IDETEL. Miro de atrás, puedo ver casi
casi todo. Voy a jugar, pero la haré a mi modo, porque cuando estoy con vos llego a creer que este mundo indiferente y cruel lugar hará yo. Ya no sé si brillar o quedarme nublado. El principio del fin es haber empezado. Ahora quiero gritar, no quedarme callado. Hoy la felicidad es estar a tu lado. Y estamos con este evento que tiene que ver con el resumen de una cantidad de actividad durante el año que les permitió a cada uno de ustedes llegar a recibir este diploma que entiendo para nosotros es muy muy importante y entiendo que para ustedes también. Desde el IDETEL y desde FOETRA tenemos un doble desafío. Por un lado, llevar a cada uno de ustedes la posibilidad de defender su puesto de trabajo, no solamente desde la organización sindical, desde el cuerpo de delegados, de la comisión directiva, sino también poder defender los puestos de trabajo desde el saber y desde el no permitir que haya un desplazamiento ni pérdida de condiciones de trabajo por parte de las compañías, sino por el contrario, ustedes manejar el saber y sintetizar el saber que les implica no ser dejados de lado ni discriminados en cada uno de los trabajos. También significa posibilidad de ganar espacios, de ganar lugares, aún dentro de las compañías o empleos nuevos, o poder hacer frente a lo que llaman reconversión laboral, cambio en los puestos de trabajo, sin que eso implique situaciones traumáticas. Extendimos la formación al conjunto del país. Es la primera vez que llegamos a otras provincias del IDETEL. Hay todo un esfuerzo muy, muy importante que les queremos reconocer, tanto a aquellos que le estamos entregando el diploma, tanto a las familias que acompañaron, como a nuestro cuerpo docente. Les puedo decir que tenemos el mejor cuerpo de profesores que hay en el área de las telecomunicaciones. Se abre toda una perspectiva para la formación sindical que es muy, muy sindical profesional, que es muy amplia. Estamos cerrando nuevos acuerdos con otras instituciones, no ya solo con el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, no solo con la UTN, sino que hoy estamos cerrando también con la Subsecretaría de Telecomunicaciones acuerdos para tener financiación, para ampliar, perfeccionar y extender todos los cursos a nivel de todo el país. La verdad eso es muy importante y nos llena de orgullo.